evidencia. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo vive un hijo de Dios? Un hijo de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, mancha. La evidencia de una verdadera transformación en Cristo. Vamos a orar. Señor, vamos a iniciar en unos momentos algo que tú estableciste como parte de la formación de tus hijos, de tus hijas. Que tu pueblo, tu iglesia se congregara con espíritu, alma y cuerpo dispuestos para que se abran las sagradas escrituras y poder entonces recibir el pan de vida. Tu palabra, que es el alimento, Señor, que viene a fortalecernos. Queremos pedirte, Dios, que prepares a los que estamos presentes y a los que nos ven más allá de nuestros límites físicos, con este entendimiento que lo que va a suceder en unos momentos es algo maravilloso, es algo especial, que no nos lo puede ofrecer absolutamente nada de lo que podemos obtener allá afuera. Es lo maravilloso, Señor, de que esta palabra habla, es viva y es eficaz. Y es como una espada cortante de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y con la única intención de llevarnos a entender la verdad. Porque si conocemos la verdad nos va a hacer verdaderamente libres. Y te pedimos todo esto en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Nos dice el fundamento sobre el cual se está basando toda esta serie de el fruto, la verdadera evidencia de una transformación en Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Ya se lo saben de memoria? Vamos a decirlo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Memorícenselo. Pues bien, como ya lo establecimos desde el principio, esta serie es muy práctica. Lo que quiere decir es que estamos escudriñando la palabra de Dios, la Biblia. Estamos profundizando en sus riquezas, en sus enseñanzas, pero lo estamos haciendo de una manera en la que es muy sencillo aplicarlo en nuestra vida. No son términos abstractos o difíciles de comprender. Realmente esta serie tiene uno de los propósitos, es que sea algo práctico, que tú puedas comenzar a aplicarlo en tu vida. Y hemos aprendido que el primer fruto que deben de participar todo ser humano, hombres y mujeres, cercanos a Dios o no cercanos a Dios, el primer fruto es el arrepentimiento. El arrepentimiento es ese momento en donde todo hombre, toda mujer, no importando edad, estatus social, pueden detenerse en su vida, reflexionar sobre su vida, darse cuenta de la realidad y hacer este acto de decir: Dios, perdóname.
estaba equivocado. Yo pensaba que este era el camino. Yo pensaba que esto era lo que me iba a llevar a encontrar lo que todo ser humano quiere: la realización, la felicidad, la plenitud, la vida. Pero ahora que me detengo y reflexiono en mi vida, me doy cuenta que no lo he alcanzado, y que cuando he tratado de ya tenerlo en mis manos, como un espejismo se ha desvanecido, y aquí estoy, afligido, los hombres, afligida, las mujeres, con carga, con necesidad. Perdóname, me arrepiento del camino que había decidido tomar y me vuelvo al camino tuyo. Ese es el primer fruto que todo hombre y mujer deben de participar. Enseguida empezamos a comprender que teníamos que seguir un viaje que nos iba a llevar de una semilla hacia un frutero. Y en ese viaje establecimos que lo primero que teníamos que hacer era decir cuál es la meta hacia donde tenemos que llegar. Porque si no establecemos la meta hacia donde queremos encauzar nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestros recursos, vamos a estar divagando. Vamos a estar deteniéndonos en el camino, siguiendo otras cosas que nos están impidiendo de alcanzar esa meta. Y muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia y el día de hoy viven sin establecer una meta. Viven sin tener un propósito para su vida. Y viven divagando, el tiempo se les escapa, pasan demasiado tiempo en cosas triviales y en las cosas más importantes no les dedican tiempo. Entonces dijimos, tenemos que establecer la meta. Y la meta para el cristiano, para la cristiana, es la santificación. Nuestra meta es la santificación. Ese es el fin de todo ser humano. Y la santificación no es algo complicado, por favor. El problema es que no tenemos un concepto claro de lo que significa la santificación. No tenemos una idea clara de lo que significa que tú y yo, todo hijo, toda hija de Dios, Dios nos ve como santos. Y hay ideas equivocadas en las que pensamos que un santo es una estatua, un santo es alguien que tiene una forma de vida intachable. No, la santificación es simplemente que cada día tú te levantes con un anhelo, con un deseo. Dios, en este día quiero parecerme más a ti. Quiero encauzar mi vida a ti para que a lo largo del día todas las cosas que tengo que decidir sean guiadas por algo que me ayude a quitar todo lo que me está estorbando de crecer. La santificación no es algo, pon atención, que logramos porque simplemente nos lo proponemos. Pon atención, la santificación no es algo que simplemente logramos porque nos lo proponemos. No es así, no está en nuestras fuerzas, no está en nuestros méritos santificarnos, sino que es Dios el que hace posible que cada día tú y yo nos parezcamos más a Él. Que cada día decidamos levantarnos, tomarnos de su mano y comenzar el día. Y al hacerlo nos da la oportunidad paso a paso, en situación que enfrentemos, tras situación que enfrentemos, de santificarnos, de parecernos más a Él, de pensar como Él, de actuar como Él, de hablar como Él. Y cuando antes no podíamos nosotros superar algún pecado, cuando antes estábamos presa, y tú muy bien sabes tu vida, cuáles son los pecados: mentira, robo, desilusión, infidelidad, blasfemias, tantas cosas. Cuando antes nos sentíamos impotentes y decíamos, ay, hasta yo mismo me caigo gordo, las mujeres me caigo gorda, no me gusta hablar así, no me gusta pensar así. Otra vez cometí un error, otra vez hablé algo que... Cuando antes nos costaba trabajo superar eso que es simplemente pecado, vicios, mañas que tenemos, ahora, gracias a Dios, nos da la fuerza, la sabiduría, la estrategia, y la Biblia le llama a esto el querer como el hacer. Acompáñame por favor al libro de Filipenses para ver rápidamente qué es esto que la Biblia llama el querer como el hacer. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. La Biblia nos dice lo siguiente:
Por tanto, amados míos, es Pablo escribiendo a esta iglesia de Filipenses, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, nos dice Pablo que es necesario la obediencia. Tenemos que ser obedientes a Dios y tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Y nos dice con temor y temblor. Traduciendo estas palabras a algo que podamos entender, nos está diciendo algo muy sencillo. Nos está diciendo, iglesia, entiendan, la salvación es algo serio. La salvación no la podemos menospreciar, no podemos hacerla menos. ¿Por qué? Porque nuestra salvación costó demasiado. Nuestra salvación costó demasiado. Y el problema es que no valoramos lo que costó. Dime, ¿qué es lo que tú más valoras y que te irritas si alguien viene y te lo quiere arrebatar o lo quiere tomar por unos momentos? ¿Qué sientes cuando son las cosas que más valoras? ¿Me pueden ayudar a decirme? Coraje, enojo. Ay, ¿verdad? Deja eso, porque es lo que valoramos, porque le damos importancia. Quiere decir que lo que nosotros en verdad le damos y apreciamos el valor, lo cuidamos. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos el día de hoy el cristiano y la cristiana? Que no valoramos la salvación, que no entendemos el precio, el costo que tomó el que tú y yo llegásemos a obtenerla. Entonces, Pablo está diciendo, valora la salvación. Es algo, entiende por favor, que sí costó demasiado, pero no te costó a ti, no me costó a mí, no le costó nada al ser humano. Esto es algo que le costó a Dios. Él fue el que pagó el gran precio que te aseguro que nadie hubiese podido pagar. Y el problema es que hay muchos que creen, yo sí puedo pagar por mi salvación. Yo sí puedo de alguna manera vivir, comportarme, que logre reunir los requisitos para comprar la salvación. No, eso es imposible. Es demasiado costoso. Y no te costó a ti, no me costó a mí. Le costó a Dios. Él fue el que pagó el precio por nuestra salvación. Y lo que Pablo escribe aquí en su carta a los Filipenses, les dice simplemente, cuida tu salvación. Cuida tu salvación. Valora lo que se pagó por tu vida para ser salvo. Y simplemente deja que sea Dios el que produzca en ti el querer, que es la parte de nuestra voluntad, como el hacer, que es la acción. Valora tu salvación. Comprende el precio que se pagó. Porque si tú comprendes el precio de la salvación, ¿qué va a pasar cuando alguien quiera venir a robártela? La vas a cuidar. Vas a valorar lo que se pagó por ti. Y nos dice que al hacer esto permitimos que Dios ponga en ti el querer como el hacer. El querer tiene que ver con el área de la voluntad. La voluntad. Y para afirmar esto te pido, por favor, piensa en las personas que tú has ido a testificarles de tu fe en Jesucristo. Les has ido a comentar de esto maravilloso que pasó en tu vida. Y piensa en la forma en la que te han rechazado. Piensa en la manera en la cual no le han dado importancia al mensaje que les has querido comunicar. Muy bien, eso que está pasando es lo difícil que es que una voluntad se vuelva a Dios. El ser humano está programado por causas del pecado inicial de que su tendencia natural es de ir en contra de Dios en lugar de que su tendencia natural sea buscar a Dios. Y la voluntad del ser humano es algo muy duro.
Es algo muy difícil. Tú te has dado cuenta, repito, cuando has querido transmitirles las buenas nuevas de salvación a familiares y amigos, y con su rechazo y con su indiferencia te das cuenta, ¡ay! ¡Qué difícil! Para mí es tan obvio ver que la conducta que están siguiendo los está destruyendo. Para mí es tan obvio ver cómo esto afecta su matrimonio, su relación con sus hijos, en el trabajo. Es tan obvio, pero ellos y ellas no lo ven, porque su voluntad está endurecida. Pero Dios nos está diciendo al hijo y a la hija de Dios: cuida tu salvación, y cada día levántate y permite que Dios ponga en ti el querer, que tu voluntad se alinee a la voluntad de Dios, y Él entonces va a poner en ti el hacer, que es entonces la acción. Bien, enseguida aprendimos que después de establecer la santificación como nuestra meta, ahora lo que nos corresponde a ti y a mí es preparar la tierra. Tenemos que preparar la tierra, y nosotros establecimos que esto lo logramos cuando hacemos caso a las palabras de Pedro, de la manera en la que le respondió a Jesús. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Cómo preparamos la tierra? Estudiamos que la preparamos cuando le hacemos caso a las palabras de Pedro en su respuesta a Jesús. Juan 6, versículos 66 al 68. Nos dice: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús presente físicamente, resplandor de la gloria de Dios. Y sin embargo, muchos de sus discípulos, dice la palabra, cuando se dieron cuenta de lo duro y lo difícil de las palabras de Jesús, se volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, a los más cercanos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro le respondió, ¿me ayudas a leerlo? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Preparamos la tierra cuando tú y yo ponemos esto en práctica y vamos a Jesús. El preparar la tierra es simplemente: ve a Jesús. ¿Estás cansado? Ve a Jesús. ¿Estás desanimado? Ve a Jesús. ¿Sufriste una desilusión? Ve a Jesús. ¿Prefieres quedarte en tu casa? Ve a Jesús. ¿Prefieres ir a otros lugares en lugar de buscar a Dios? Ve a Jesús. Cada vez que tú tomas la decisión de a tu voluntad decirle: es Jesús, es Jesús, es Jesús, estamos preparando la tierra. Se está ablandando, se está quitando las piedras, se está preparando esta tierra para algo hermoso. Entendamos, preparamos la tierra simplemente yendo a Jesús a cada momento, no importando las circunstancias, no importando tu estado de ánimo. La mejor decisión que podemos hacer es ir a Jesús. Y aquí hago un paréntesis breve. El pastor Jorge y yo somos testigos de cómo hemos tenido, en las circunstancias más difíciles que hemos experimentado, en las formas en las que el enemigo mete sus garras para estorbarnos, hemos tenido que, cuando nuestro ánimo está en el suelo, cuando estamos desanimados, cuando se nos acaban las fuerzas, cuando decimos: creo que no vale la pena, mira el esfuerzo que estamos haciendo y no ha habido absolutamente nada de fruto. A pesar de eso, no porque sea de nosotros, no porque seamos nosotros los capaces, los inteligentes, no, es porque Él pone en nosotros el querer y nos dice: te levantas de aquí y vas a buscarme, porque estás preparando la tierra. Y gracias a Dios que lo hemos hecho, porque son repetidas veces que, al igual que tú, hemos pasado por esta circunstancia. Muy bien, este es el repaso de lo que hemos visto. Ahora la pregunta viene: ¿queremos dar el fruto del Espíritu Santo? Y la respuesta es sí, sí, Señor, queremos dar este fruto. Pues bien, ya establecimos la meta, es la santificación. Ya entendimos que es necesario preparar la tierra. ¿Qué sigue? La semilla.
La semilla. La semilla. Tenemos que poner atención a la semilla. La semilla tiene que estar lista para ser sembrada. ¿Y cómo podemos nosotros relacionar la semilla con la vida de un cristiano, de una cristiana? Pon atención, por favor, porque es muy sencillo. La semilla está lista cuando el hijo y la hija de Dios están seguros de su salvación. Cuando el hijo y la hija de Dios están seguros, convencidos de que son salvos, la semilla está lista. Si no estás seguro de que eres salvo, lo que vas a sembrar no es la semilla que va a dar el fruto del Espíritu Santo, y el resultado va a ser otra cosa. Y ahí es en donde está el problema, porque muchos creen que su semilla es la adecuada y la han sembrado, y se frustran cuando ven que el resultado no es el fruto del Espíritu Santo. ¿Y por qué no es el fruto del Espíritu Santo? Porque tú te regresas, estudias, analizas y te das cuenta, la semilla no era la correcta. Por lo tanto, el fruto no era el que esperabas. La semilla correcta para que dé el fruto del Espíritu Santo es que el hijo y la hija de Dios estén seguros y convencidos de la salvación que Dios les ofreció, que la recibieron y que participan de ella. Y mira, esto parece algo muy sencillo tal vez para muchos de ustedes, y se pueden ahorita cuestionar y decir, momento, a ver, se me hace esto ilógico, se me hace esto absurdo. Yo vengo a la iglesia, aquí estoy, ya recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Es más, ya me bauticé. Claro que mi semilla está lista, claro que tengo la seguridad de mi salvación. Pero por favor, espero no perder su atención, y al contrario, espero que pongan más atención, porque tenemos que estar atentos a comprender para no extraviarnos, como muchos tristemente se han extraviado pensando que son salvos y han sembrado la semilla y no han obtenido el fruto del Espíritu Santo. Porque a pesar de que parece algo muy sencillo, es uno de los principales problemas que lleva al cristiano y a la cristiana a no dar tan solo el fruto del Espíritu Santo, sino terminar viviendo un cristianismo impotente, mediocre o cínico. Créeme que es un problema que el día de hoy es una epidemia. Tú puedes ir a iglesias grandísimas en donde las ves llenas, y de todo ese ramillaje, de todo ese racimo que hay, son muy pocos los que realmente están seguros de su salvación. Entonces tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque si no, vamos a terminar viviendo un cristianismo mediocre. Vamos a estar, como se dice vulgarmente, ahí arrastrando la toalla. Pues sí, voy a la iglesia, pero pues no hay vida, no hay gozo. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos de que la semilla es la correcta. Pero por favor, vayamos a la palabra de Dios para no extraviarnos. Y este es un consejo que yo te doy. Vamos a Mateo. Cada vez que tú te sientas extraviado, cada vez que tú te sientas confundido, ve a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en verdad nos va a contestar nuestras dudas. Mientras estás buscando Mateo 7, déjame darte brevemente el siguiente testimonio. Hay historias, biografías de hombres, y no dudo también que de mujeres. Lo único es que simplemente he leído de las de los hombres, pero también debe haber de mujeres, que su énfasis era demostrar que el cristianismo era falso, demostrar que Dios no existe, y se encauzaron a esta búsqueda. Personas muy capaces, muy inteligentes, muy dotadas, con recursos, inclusive de viajar a Medio Oriente y hacer investigaciones y estar yendo a diferentes lugares para documentarse. Y lo que han llegado a encontrar es que este libro es sorprendente, que todo lo que ellos llevaban como incoherencias de la Biblia,
a la hora de que en verdad le escudriñan, se quedan maravillados de la manera en la que realmente responde. El del problema no es Dios o la palabra de Dios. El del problema es el ser humano, que su mente es finita y no alcanza a comprender la grandeza de un Dios infinito. Mateo 7, 21, 23. ¿Me ayudas a leerlo? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es: cuidado. Cuidado, porque no todo el que se cree salvo lo es. Muchos creen que porque hacen las cosas de la iglesia, como lo acabamos de leer, profetizan, echan fuera demonios, hacer milagros, etcétera. Muchos creen que por hacer estas cosas son salvos. Y ya nos dimos cuenta que es Jesucristo el que les responde: no, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y nosotros tenemos que decir: ¿qué? ¿Hacedores de maldad? ¿Cómo, Señor, hacedores de maldad? Son hombres y mujeres que están diciendo que hicieron en tu nombre estas cosas. Yo vivo un cristianismo pues sencillo, ¿verdad? En mi casa trato de vivir conforme a tu palabra, voy a la iglesia. Estos hombres y mujeres dicen: profetizaron en tu nombre, echaron fuera demonios, hicieron milagros, y dices tú que no. ¿Y quién tiene la verdad, el ser humano o Dios? ¿Quién es el que conoce y escudriña el corazón? ¿Tú, porque ves las apariencias, o Dios, que conoce lo profundo? Y Dios, que conoce lo profundo, les dice a estas personas: apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque dice Jesús: nunca los conocí. Nunca los conocí. La semilla se sembró, pero era la semilla incorrecta. No estaba lista, y como no estaba lista, no tan solo no dio el fruto del Espíritu Santo, sino que el final es la perdición. No son salvos. ¿Cómo entonces nos aseguramos de tener en verdad la semilla correcta? ¿Cómo tú puedes estar convencido, seguro los hombres, seguras las mujeres, que la semilla que van a sembrar en esta tierra que han preparado es la correcta? Bien, antes de responder a esta pregunta, déjenme por favor explicarles 4 escenarios posibles respecto a la semilla. El primer escenario que les quiero transmitir es el de los que no son salvos y saben que no son salvos. El primer escenario es de los que no son salvos y ellos o ellas saben que no son salvos. A continuación te pongo la imagen de un hombre, director de cine muy reconocido, Martin Scorsese. Es un director muy reconocido, muy bueno. Sus películas son muy aclamadas, a lo mejor no son vistas por las multitudes porque es un cine más artístico, pero es muy reconocido, muy famoso. Y meses atrás me llamó la atención cuando, estando leyendo algunos artículos referentes a la iglesia, la Biblia, encontré uno que me llamó la atención porque decía: Martin Scorsese está convencido que se va a ir al infierno. Y me llamó la atención y comencé a leer el artículo, y básicamente esto era lo que decía: sé que voy a ir al infierno, y no de la manera en la que no me importa, al estilo de la cultura del rock and roll, sino estando convencido de una grave condena al nivel del alma. Estoy viviendo en pecado y sé que voy a ir al infierno. Y como muchos hombres y mujeres del día de hoy, esta es su posición. Saben que no son salvos, saben y están convencidos que no van a alcanzar la salvación, pero no hay problema con ellos. El segundo escenario que te voy a transcribir son de los que no son salvos y no saben que no son salvos.
El segundo escenario es el ejemplo que podemos nosotros encontrar en las multitudes que el día de hoy viven en base a lo que la cultura les dicta, en base a la moda, en base a la música, en base a la sociedad, a lo común, a lo que todo mundo hace. Y viven de una manera en la que no piensan en el mañana, viven el día, viven el hoy. Su filosofía es existencialista. Están pensando en lo que les causa placer en ese momento. ¿Para qué pienso en el futuro? Muy bien. El segundo escenario es de los que no son salvos y no saben que no son salvos. No saben que no son salvos y no les importa. Simplemente se dejan llevar por la corriente. El tercer escenario son los que no son salvos, pero están seguros que son salvos. ¿Cómo es eso? Lo acabamos de leer. Los que no son salvos, pero están seguros de que son salvos. Este grupo de personas que la parábola de Jesús describe, se acercan con el Señor y le dicen: Señor, Señor, en tu nombre mira todas las cosas que hicimos, claro que somos salvos. Y Jesucristo les dice: no son salvos. Pero ellos están convencidos, creen que son salvos. Y el cuarto escenario son de los que son salvos, pero no lo saben. Y también podemos decir que, o sea, ¿cómo puede ser posible que alguien sea salvo y no lo sepa? Y yo les pregunto, ¿será posible esto? Y sí es posible. Estos son los que han alcanzado la salvación porque en verdad se acercaron a Dios, porque en verdad se arrepintieron de sus pecados, porque en verdad clamaron a Él pidiéndole perdón y recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque en verdad se deleitan cuando van a la iglesia a cantar, a adorar a Dios, a escuchar la palabra de Dios. Pero al salir por esa puerta, el enemigo viene y los atormenta, mintiéndoles que no son salvos. Les roba la seguridad de su salvación, metiéndoles duda, confusión, y los hace vivir con miedo. Pero vamos a la palabra de Dios para que sea la que nos demuestre si esto es verdad. Evangelio de Lucas, capítulo 8. Vamos a ver si estos escenarios que les he descrito los podemos encontrar en la palabra de Dios. Lucas 8, les voy a leer el versículo 4 y 5. El título que lleva este pasaje es Parábola del Sembrador y las distintas tierras. Algunas Biblias tienen este título, otras no. Muy bien. Lucas 8:4 nos dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, puntos suspensivos. Lo que Jesús va a hacer es que les va a hablar a través de una parábola. Y la parábola, como ya lo estudiamos, es una historia celestial con significado terrenal. Es un cuento en el cual transmite enseñanzas espirituales. Y la parábola que les va a transmitir es la parábola del sembrador. Y ahora quiero leerles el versículo 8 y 9. El versículo 8 y 9 dice: hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Atención, el Señor Jesucristo varias veces utilizó esta frase. ¿Por qué? Porque era un llamado de atención. ¿Estás dispuesto a oír? ¿Tu oído está preparado? Escucha. Pero como ya lo leímos anteriormente, muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no siguieron a Jesús. ¿Qué nos dice? Que su oído no estaba preparado. Por eso es que Jesús tiene que decir: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para entender estas verdades espirituales, abra sus oídos. El que tiene un deseo y un corazón de entender y comprender la realidad de Dios, estén atentos, porque si no, se van a extraviar. Muchos de los que escucharon esta parábola, te aseguro que no estuvieron preparados en sus oídos. ¿Y sabes quién fue parte del grupo que no estuvieron preparados para escucharlo? Los 12 discípulos, los hombres que estaban caminando cerca de Jesús. Y decimos: ¿cómo? Caminaban cerca de Jesús y no entendían la parábola. Ayúdame a leer el versículo 9. ¿Qué dice?
Y sus discípulos les preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Explícanos esta parábola. No la entendemos, también nos quedamos patinando. Muy bien. Con la siguiente serie de imágenes vamos a tratar de entender lo que está pasando. La primera imagen es algo que no está implícito en lo que acabamos de leer, pero sí en lo que yo les transmití. El primer escenario es la mala tierra y la mala semilla. Son los que no son salvos y saben que no son salvos. Y los que han seguido la serie de los miércoles, nos hemos dado cuenta de cómo el día de hoy esto está infectando a la sociedad. Si no has estado presente en la serie de los miércoles, te aconsejo, ve a la serie de los miércoles, en particular, ve a la lección sobre los símbolos y los gobiernos. Y te vas a dar cuenta que lo que te estoy transmitiendo no es una locura, no es algo que a estos fanáticos religiosos se les ocurre, es algo que hemos comprobado yendo inclusive a los mismos documentos de estas organizaciones como es las Naciones Unidas y el Centro de Educación, etcétera. Y nos vamos a dar cuenta que esto es algo que el día de hoy está comenzando como una epidemia y cada vez va a comenzar más. ¿Tú no te has cuestionado cuando vas, por ejemplo, a las tiendas y de repente comienzas a ver la moda que hay y comienzas a ver los estampados que hay en la ropa? Yo no sé si sea tu caso, pero yo los veo y digo, qué afán de enaltecer a la muerte. Qué afán de enaltecer lo perdido, lo vil. Qué afán de utilizar palabras, ¿verdad? Para transmitir algo que está muy bonito y dicen, oh, he's sick, man, he's sick. Como para decir, ¿está enfermo? O sea, ¿cómo hemos torcido las cosas? A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y el día de hoy, las sociedades de veras como ovejas que las están llevando al matadero, las están llevando al punto en donde se va a presentar el Mesías que ellos están esperando, que no es otra persona que el anticristo. Y lo van a adorar a Lucifer. Por eso es que comenzamos a ver personas que no les importa y hacen su show en la televisión y les importa un comino romper con las cuestiones morales, sociales establecidas. ¿Por qué? Porque esto es lo que creen. Ellos no creen en el Dios santo, puro, limpio. Ellos creen en Satanás y creen en él como su Dios y lo sirven y lo siguen y participan de las mismas cosas que su Dios participa. Y por eso es que vemos toda esta sociedad que cada vez se está corrompiendo más. Muy bien, pasamos a la siguiente imagen. El primer escenario que plantea el Señor Jesucristo es el siguiente. La parábola dice: el sembrador salió a sembrar la semilla. Una parte cayó junto al camino y fue hollada, aplastada, y las aves del cielo la comieron. Bien, eso es lo que no entendían. Sus discípulos decían, no lo entiendo, ¿no los explicas? Y Jesucristo se los explica y les dice, muy bien, la semilla que cayó en el camino, dice, los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y sean salvos, se salven. Entonces ahí está el escenario, ¿sí? La semilla cayó junto al camino, no encontró tierra fértil. En el camino las personas que pasaban la aplastaban y las aves vinieron y las comieron. Y las aves representan la influencia de Satanás, la influencia del diablo que viene y se roba. Y como no tenía tierra, no había enraizado, fácilmente la robó. Estos son los que no son salvos y no saben que no son salvos. Siguiente, por favor. La siguiente parte de la parábola, continuando, Jesús dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra vez los discípulos, ¿no lo explicas? Y Jesucristo lo explica y dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Estos de igual manera son los que no son salvos.
y no saben que no son salvos. Y esto también puede abarcar a los que son salvos, pero creen que no son salvos. El enemigo viene y roba esa seguridad de salvación. Y continúa el Señor Jesucristo y dice en la siguiente: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, ¿qué dice? La ahogaron. ¿Nos lo explicas, Jesús? Muy bien. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué dice? No llevan fruto. Y viene entonces una siguiente parte. ¿Me pones la siguiente, por favor? Y dice: y otra parte cayó, ¿qué dice? En buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. ¿Nos lo explicas? Yo creo que está muy claro, pero se los tiene que explicar. Muy bien. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto, ¿con qué? Con perseverancia. Entonces, lo que estamos dándonos cuenta es que sí, la palabra de Dios nos describe estos escenarios. Pero lo que yo quiero comunicarles es que Jesucristo se está refiriendo con esta parábola a la tierra. Su énfasis es la tierra, pero tú y yo ya aprendimos que preparamos la tierra cuando simplemente vamos a Jesús. Pero ahora yo te pido que me acompañes a brevemente tratar de entender esta parábola, pero ahora estudiándolo desde el punto de vista de la semilla. ¿Por qué? Porque la semilla para el cristiano es la seguridad de ser salvos. Y en el primer ejemplo es el diablo el que roba la semilla. En el segundo ejemplo son las aflicciones de la vida las que hacen que la semilla se seque. Y en el tercer ejemplo es la semilla que los placeres del mundo, de la carne, la ahogan. Y en cualquiera de estos casos no hay seguridad de salvación. Los que no son salvos y saben que no son salvos, los que no son salvos y no saben que no son salvos, los que no son salvos y sin embargo aseguran que son salvos, y los que son salvos y no saben que son salvos. Por favor, esto es una locura. Por eso es que viven algunos cristianos: ay, es que no encuentro, y acá y para allá, y qué hago y qué sigo, porque no hay seguridad. Esto es una locura. Y déjame decirte que mucho del problema no es tan solo ocasionado por una sociedad corrupta. Mucho del problema es ocasionado por la misma religión. La misma religión es la causa de esta confusión, y por eso es que me han escuchado decir repetidas veces que la religión no sirve para nada. La religión lo único que hace es que nos confunde y les hace creer a los que no son salvos que son salvos, y a los que son salvos que no son salvos. Es una locura. Y una de las cosas que hace la religión extraviándonos es que nos dice que la única manera de ser salvos es a través de las obras. Estudia las religiones, las diferentes religiones, y te vas a dar cuenta que la mayoría, si no es que todas, la base de la salvación es: te salvas por las obras. Así que cuida tu forma de vivir, cuida tu boquita, cuida tus pensamientos, porque son las obras las que te salvan. De veras, vete a estudiar las religiones y te vas a dar cuenta. Son las mandas, son las ofrendas, son los sacrificios, es la forma en la que yo vivo, es vestirme de trajecito, andar en bicicleta tocando puerta a puerta, es ponerme en las estaciones del tren con unas revistitas entregando. Todos ellos creen que eso es lo que los está llevando a ser salvos. Y con la siguiente imagen quiero establecer que el nivel que ponen las religiones es imposible de alcanzar bajo los esfuerzos humanos. Humanamente no podemos llegar a ese límite establecido. Nos quedamos a la mitad, nos quedamos truncados.
¿Y qué es lo que hacen las religiones para seguir manteniendo, verdad, sus adeptos? Pues le sigues que seguir intentando, y pues tienes que seguir intentando, y ahora haz esto, y ahora esta penitencia, y ahora esto más, y siguen tirando, y por un periodo de tiempo, ay, creo que ya lo logré, y de repente tienen un problema en su matrimonio, y otra vez se van para abajo, y creo que no soy salvo, y tengo que mejorar. Es de verdad una locura que tiene a muchos atados, extraviados. Y por favor, pon atención a lo siguiente: mientras que es verdad que la Biblia nos dice que todo cristiano y cristiana, todo hijo y toda hija de Dios, debemos de dar evidencia con nuestras buenas obras, no son las obras las que nos salvan. Entendamos esto. No estoy diciendo que entonces el cristiano puede vivir como se le dé la gana y al final de cuentas soy salvo. No, es que damos evidencias de nuestra salvación, de que somos salvos a través de la forma en que vivimos. Es muy diferente. Y eso es lo que tenemos que poner atención. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña que es por obras. La Biblia nos enseña que primero tenemos que dar evidencia con nuestros actos y con nuestra forma de vivir para entonces ser salvos. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Y déjame darte brevemente ejemplos. Yo he estado en muchos lugares aconsejando a familias. Y he estado en familias con muchos problemas, muchas situaciones de relación y problemas entre el esposo, la esposa, los hijos, los padres. Y al estar presente establecemos la meta. La meta es Dios. Ábranle su corazón a Dios, busquen a Dios. Y después de que les hablamos de esto maravilloso que es el Evangelio de Jesucristo, ¿sabes cuáles son algunas de las respuestas que nos han dado? La esposa dice: pues no sé, que cambie y a ver si. El esposo: pues no sé, pero a ver que también cambie su forma de pensar. Y los hijos: pues no sé, a ver si mis papás. Y de veras es, y otra vez, y pues no sé, a ver, demuéstramelo tendiendo tu cama, arreglando tu cuarto, lavando los trastes, llegando temprano a la casa, llevándome a cenar, nunca me das flores. O sea, toda esa problemática es porque creen que son las obras, creen que lo que da evidencia de la salvación es demuéstramelo con tu forma de vivir y a ver si te creo. ¿Y qué crees que pasa? Se quedan atorados. Y de veras, con tristeza te lo puedo decir, algunas de estas familias que años atrás me tocó estar escuchándolos, siguen en la misma situación, en un círculo vicioso interminable que les trae aflicción, dolor, sufrimiento y que no lo han podido superar. Pero ¿qué hay de aquellas familias que en lugar de estarse aventando la pelotita entre ellos, ven hacia adentro y se dan cuenta de su condición y dicen: soy yo, pecador, y se ponen de rodillas y claman a Dios y dicen: Dios, perdóname, me arrepiento? Y de repente, cuando bajan, comienzan a vivir de una manera en la cual dicen: yo voy a dar evidencia de mi salvación. No depende de lo que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijas hagan. Depende de que yo. ¿Qué crees que pasa en esos hogares? Que llegó la luz de Cristo. El Evangelio de la salvación llegó realmente a esta familia. No es por obras, no es por obras. ¿Qué necesitamos entonces para ser salvos? ¿Qué necesitamos para estar seguros de nuestra salvación y que nuestra semilla esté lista para ser depositada en la tierra? Vamos a la palabra de Dios. Tito, capítulo 3. Ya estoy a punto de terminar. No dejen de poner atención, por favor. Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. ¿Qué necesitamos para ser salvos? ¿Cómo podemos detener esta locura de la religión? Nos dice, versículo 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué dice? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es Dios el que hace la obra de la salvación, no son tus obras. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo algo que la verdad tenemos que brevemente estudiarlo. Dice: no nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Muy bien, nosotros hubiéramos hecho. En otras palabras está diciendo: Dios, estoy tan agradecido
que lo que tú me digas que haga, lo hago, pero ¿sabes una cosa? Nada de lo que yo haga va realmente a salvarme. Esa es la realidad. Y en los peores de los casos, ni siquiera hacemos el intento de agradar a Dios. Entonces, no es por obras. Dios nos salvó, Él es el que hace la obra. Acompáñame ahora a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Voy a dar unos segundos porque quiero que todos lo leamos con fuerza, con convicción. Vamos a leerlo porque aquí está la respuesta. La Biblia nos está hablando. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Lo que nos está diciendo, mira, va a haber quienes se van a gloriar, va a haber quienes van a poner su forma de vida como un estándar, como un modelo. Van a decir: mira qué santo vivo, mira cómo es mi vida perfecta. No es por eso, no es por obras. Así que ni te gloríes. Aquel hombre o mujer que traten de vivir en rectitud y eso sea lo que los justifique, ni les pongas caso. Porque se están gloriando en algo falso, no han entendido. Se creen salvos, pero en verdad no son salvos. No es por obras para que nadie se gloríe. Y aquí es en donde voy a hablar otro ejemplo que espero que me sigan, por favor, porque el tiempo se está yendo, pero es importante. Mira, las religiones establecen lo siguiente. A ver si me puedes seguir en este proceso. El hombre y la mujer se acercan a Dios y comienzan a considerarlo. Y lo primero que establecen las religiones es: tienes que santificarte. Y al santificarte vas a ser justificado. Y al ser justificado vas a obtener la salvación. Eso es lo que enseñan la mayoría de las religiones. Ahora, ¿qué significa que el que se quiere acercar a Dios a través de cualquiera de estas religiones, el primer paso es la santificación? Es por obras. Santifícate, pórtate bien. Es que fallé, ni modo, otra vez, penitencia y pórtese bien para mañana. Y otra, ni modo, penitencia y pórtese bien. Tienes que santificarte para ser, ¿qué? Justificados. Justificados es que delante de Dios aprobemos la ley. Y la Biblia nos dice que nadie aprueba la ley, porque todos pecamos. Entonces nadie puede ser justificado por sus obras, no hay manera. Delante de Dios, ¿cómo vamos a ser justos cuando nuestras propias obras nos delatan? Y entonces dicen que vamos a ser salvos. ¿Será esto posible? Ahora, ¿qué es lo que enseña la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Tu primer paso es la salvación. No es el último, tú eres salvo en este momento. Y cuando tú eres salvo en este momento, pasa algo sorprendente, que es lo maravilloso del cristianismo. De veras, por favor, métete a estudiar las diferentes religiones y te vas a dar cuenta, nada se le compara a esto que les voy a explicar del cristianismo. Porque después de que eras salvo, el siguiente paso es que somos justificados, que delante de Dios ya no nos ve con culpas. Si estábamos en una corte judicial en donde estaban dando el veredicto, todas las obras que nos acusaban, en el veredicto final el juez dice: ¡pah! Inocente. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Y al ser justificados, entonces es que nosotros nos vamos santificando para que en el día final Dios venga, revista este cuerpo corruptible de incorrupción y nos lleve entonces así obtener la santificación total de nuestra alma, espíritu y de un cuerpo glorificado. Esto es sorprendente. Y ese es el problema. El ser humano no lo quiere creer, no le importa. No le interesa. ¿Por qué? Porque no ha valorado lo que se pagó para ser salvos. Acompáñame ahora a Romanos, ya vamos a terminar. Romanos 3, versículo 23 y 24. Romanos 3, 23 y 24. Wow. Más claro no puede estar. Y muchos dicen: es que no entiendo la Biblia. Y de veras, más claro no puede estar. 23 de Romanos 3, ¿lo tenemos? Dice:
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Nos costó el ser justificados? ¿Tuviste que pagar algo? ¿Tuviste que hacer mandas, prender una veladora, ir a caminar de rodillas a un lugar para ser salvo? Nos está diciendo, no tan solo ya eres salvo, ahora eres justificado. Dios te ve justo. Esto es sorprendente. ¿Por qué Dios? Ayer las palabrotas que salieron de mi boca, ¿cómo me puedes ver ahorita y delante de tus ojos me ves limpio? Porque te amo, dice Dios. Y mi amor por ti es tan grande que envié a mi Hijo a pagar por tus pecados. Y cuando yo te veo a través de la vida de mi Hijo. Y la sangre de mi Hijo te limpia de todo pecado, de tal manera que cuando llegas a mi mirada, te amo porque te he perdonado y te veo justo. Y cuando alguien entiende esto, vive libre. Vive más libre que cualquiera de las cosas que el mundo nos ofrece para ser libres. Es más, puedes estar tú físicamente en prisiones, puedes estar en la cárcel, puedes estar en un cuerpo enfermo, intoxicado, con el destino ya de morir, y sin embargo eres más libre adentro. ¿Por qué? Porque esto lo entendiste. Dios es el que hace la obra, no somos nosotros. Y Romanos 10:9, y con esto terminamos. Romanos 10:9. La pregunta es, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra semilla esté lista? ¿Cómo podemos asegurarnos de nuestra salvación? Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es maravilloso esto. No nos está cobrando Dios nada. No nos está diciendo, ok, te voy a salvar, pero espero que en unos meses me regreses, me reditúes. No, Él nos dice que simplemente si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, eres salvo. Tu semilla está lista para ser sembrada. Y parece algo muy sencillo, pero la verdad, el problema de cómo muchos cristianos viven mediocremente y con culpabilidad y con problemas y con es porque no hemos entendido esto. Porque alguien que entiende esto, no importa lo que esté pasando allá afuera, no importan las finanzas, las relaciones, el matrimonio, los hijos, las amistades, el gobierno, las guerras, los asteroides que están cayendo, nada de eso importa. ¿Por qué? Porque aquí adentro estoy convencido y seguro de que soy salvo. Es maravilloso esto, la verdad. Y la pregunta que yo les hago es, ¿tú ya hiciste esto? Tu semilla ya está lista. Tú ya hiciste esto, tu semilla ya está lista. Ya no le creas al enemigo que te quiere decir, pues no creo, porque te portas medio mal. Ya está lista tu semilla. Y los que no han hecho esto, los que no están seguros, hoy es el día. ¿Qué te impide el que tú puedas decir, Dios, quiero que hoy mi semilla esté lista? Quiero recibir la salvación gratuita que tú me das y estar convencido de la salvación para entonces sembrar esta semilla. Y el domingo entrante vamos a estudiar más sobre la hermosura de la libertad que nos da el tener esta certeza que se le conoce como la doctrina de la seguridad eterna. Cuando el hijo y la hija de Dios están convencidos, seguros de esta seguridad eterna, créanme que es el cristianismo que Dios quiere que vivamos. Oremos. Bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. No nos costó a nosotros. Y me tengo que presentar delante de ti intercediendo, Señor, por aquellos hombres y mujeres que viven indiferentes, que no valoran, que no les importa, que no comprenden lo que se pagó por ellos. Quiero pedirte, bendito Dios, que tú trabajes de tal manera que sensibilices, mi Dios, a esta humanidad que vive, mi Dios, pensando que ellos mismos son los que van a comprar su salvación, o que están siguiendo el modelo equivocado de salvación. Dios,
ten misericordia como nos lo has demostrado que lo has tenido a lo largo de la historia. Sigue trabajando en estas personas. Yo sé que el día de hoy los que estamos aquí presentes podemos traer a nuestra mente familiares, amigos que nos pesan, nos cargan. ¿Por qué? Porque no han comprendido esta verdad transformadora. Dios, déjanos descansar que tú eres el que haces el querer como el hacer. Déjanos confiar que tú ya tienes el tiempo y el momento para que volteen su voluntad a ti. Y déjanos vivir en victoria. Déjanos vivir en libertad. Déjanos vivir que aunque lo que vemos no es lo que quisiéramos, por fe estamos creyendo que va a llegar a ser. Y que entonces pongamos atención a nuestra vida. Y que estemos convencidos los hombres, convencidas las mujeres, que somos salvos, que nos ha salvado, y que entonces la semilla se pueda sembrar en esta tierra que preparamos para que veamos el desarrollo que nos va a llevar hacia el frutero, hacia dar evidencia del fruto del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.